es triste saber que mucha gente sabe cosas básicas de finanzas personales, pero no las aplican. ¿Cuáles crees tú que sean como los primeros pasos que debe empezar a dar una persona que se da cuenta, vamos a decirlo, mi situación financiera está mal, no tengo conocimientos? ¿Qué es lo primero que debería empezar a hacer para empezar a educarse y empezar a salir adelante? Entonces, dentro de hacer un presupuesto del dinero, empiezo a imaginarme qué va a pasar con el dinero antes de que yo lo gaste, antes incluso de Claro. que me llegue. Cuando yo hago esto, empiezo a tener control del dinero. Incluso presupuesto que debo ahorrar, presupuesto que debo invertir, presupuesto que debo pagar deudas. El problema es que la gente no presupuesta y como no presupuesta, lo primero que hace cuando le llega el dinero, que es, Pipe. Bienvenidos a un episodio más de Aprende y Emprende, y en esta ocasión quiero hablar de un tema que es sumamente importante y es la educación tradicional, la educación no tradicional, vamos a decirlo de alguna forma, la educación financiera, sobre todo en países como Colombia, que es tan baja. Y precisamente para eso tengo aquí en compañía y por tercera vez en este podcast a mi amigo, mentor, experto en finanzas, CEO de la Academia Money Mastery, Daniel Rodríguez. Dani, ¿cómo estás? Felipe, muy bien, feliz de estar acá compartiendo contigo. Bueno, primero agradecerte por el espacio. Me honra mucho que pues me hayas ofrecido tu estudio de grabación para poder hablar de estos temas, así que gracias por eso. Es con todo el gusto y como no hacerlo cuando veo tanta disciplina y tanto talento en ti. Esa disciplina y ese talento, comentar también que vienen pues fruto del proceso que fue Coaching Mastery que hicimos contigo, que veo que ya se viene una nueva versión para que hayan más coaches en finanzas. Cuéntanos un poco la filosofía aquí detrás de este programa de Coaching Mastery. Coaching Mastery es un programa que busca crear coaches, consultores y conferencistas financieros que construyan un negocio de $100,000 al año, Ujú. ayudando a las personas a mejorar sus finanzas, a salir de deudas, a crear inversiones, a construir libertad financiera, a disminuir el coeficiente de Gini. Principalmente quiero crear un movimiento de personas, Pipe, que ayuden a mejorar la educación financiera en Hispanoamérica, porque de por sí el dinero no es lo más importante en la vida, pero sí afecta a lo más importante en la vida, afecta al confort, afecta a la salud, afecta a la familia, afecta a la educación, que podamos tener el acceso a la educación. Las personas que tienen más dinero pueden acceder a la mejor educación y eso los va a ayudar a seguir prosperando. Las personas que no tienen dinero no pueden acceder a mejor educación, muchos de ellos ni siquiera estudian y al final de por sí el éxito financiero no está ligado a la educación tradicional, pero sí a la educación como tal, que es sacar lo mejor de mí mismo con lo que tengo y con lo que sé, y no todo el mundo tiene la capacidad de hacerlo. Sin educación no vamos a poder lograrlo. Ya que mencionas el término educación, para ti, ¿cuál es la definición de educación? Educación. La capacidad de agarrar lo que tengo para hacer algo mejor dentro de un entorno aportando a más personas. La Wow, capacidad de agarrar lo que hay, lo que tengo en un contexto para sacar lo mejor de mí hacia un contexto, hacia la sociedad. wow, bien interesante la definición. ¿Y cuál es tu opinión en este momento de la educación tradicional que tenemos? Vamos a hablar específicamente en Colombia. Me frustra mucho pensar que la educación tradicional de colegio, universidad, posgrados, muchas veces no están orientadas a la acción, Ujú. muchas veces no están orientadas al hacer, sino a la teoría y no a la práctica. Y al final tú no le puedes enseñar a un niño a sacar a bailar a una mujer en teoría. Claro. En teoría no va a aprender a bailar. Eso sí es un hecho. Y en la práctica es muy complicado que pase si nunca ha bailado. Entonces, creo que es importante que cada uno realmente se empuje a hacerlo mejor, pero desde la práctica. Entonces me frustra mucho pensar que la educación tradicional en Colombia no está orientada a la práctica y piensa esto. En la universidad, una carrera universitaria te toma 5 años Ujú. estudiar para salir, graduarte, en donde te enseñan a buscar un empleo. No, ni siquiera te enseñan a buscar un empleo.
te educan para ser empleado, pero ni siquiera te enseñan a buscar un empleo. En ninguna clase de la universidad te enseñan a buscar un empleo. No lo hacen. Por otro lado, tampoco te enseñan a venderte. Por otro lado, tampoco te enseñan a cobrar. Por otro lado, tampoco te enseñan por cuánto dinero deberías emplearte. Tampoco te enseñan cómo deberías hacer una entrevista de trabajo, porque no lo enseñan. Y los que por ahí enseñan algunas de estas cositas, no lo hacen a profundidad. ¿Y cómo carajos voy a lograr conseguir un buen empleo? ¿Cómo carajos voy a emprender un negocio? ¿Cómo carajos voy a vender mis servicios si nunca lo he aprendido? Entonces me frustra pensar que me educan para ser empleado, pero ni siquiera me educan para buscar este empleo. Ni siquiera me educan para vender mis servicios. Ni siquiera me educan para saber cuánto debería cobrar. Que no es tan complicado. Hago un estudio de mercado, miro cuánto está cobrando las personas y con base a eso empiezo a hacer las cosas totalmente diferentes. Wow, sí, es cierto que, bueno, la educación tradicional pues no se enfoca tanto en lo que llamamos habilidades blandas, habilidades como desarrollar liderazgo y todas estas que son sumamente importantes para la vida. Y entonces es de ahí donde aparece esta educación que no es tradicional, vamos a decir, porque no es avalada, vamos a decirlo por el Ministerio de Educación, pero aparecen programas como Money Mastery Academy, como Coaching Mastery, que son una alternativa para que la gente pueda complementar lo que les hace falta, lo que les ha hecho falta en la educación tradicional. Entonces, en base a eso, quisiera preguntarte, Dani, con la Academia Money Mastery y ahora con el programa Coaching Mastery, ¿cuál es como el objetivo central que tú tienes con los alumnos que llegan ahí? ¿Qué es lo que estás buscando que ellos desarrollen al adquirir tus programas? Con Coaching Mastery tengo un cariño especial. Ahí te conocí a ti. Ahí conocí a Juan Pablo, conocí a Camilo, a David, a Luz Adriana. Ujú. Y debo admitir que ese programa tiene un cariño muy especial para mí porque es un programa que me permite poner mi ADN en algo que para mí es muy importante y es expandir mi visión, expandir lo que soy, expandir mi aprendizaje para crear personas que hacen lo mismo que yo. Alguien me dijo, estás creando tu propio David que va a Ujú. matar al Goliat. Y yo decía, muchos le pueden llegar a ver incluso así, pero igual es algo que va a pasar por un lado. Y por otro lado, mi intención no es crear un David que pueda matar a un Goliat. Mi intención es crear muchos Goliat que acaben con lo que tienen que acabar, que es una mala educación financiera, que es analfabetismo, no, ¿cómo se dice? ¿Analfabetismo? Analfabetismo financiero en las personas. O sea, yo lo que quiero es que allá afuera haya personas que hacen lo que yo hago y que si lo hacen mejor, mi propósito se va a expandir, que mi propósito es acabar con la insuficiencia de educación financiera en Colombia, en Hispanoamérica. No. Y Coaching Master es para eso. Claro, de hecho, en mi caso personal, lo que más me motivó a adquirir el programa de Coaching Mastery contigo fue precisamente ese, poder llevar la educación financiera desde los niños a los colegios, a través de, pues, del internet, a través de nuestros conocimientos. Y obviamente es un trabajo que una sola persona no puede hacer. Hacen falta muchos más mentores, hace falta más coaches, hace falta más academias, hace falta muchísimo más contenido que la gente pueda consumir que le permita obviamente mejorar su situación financiera o por lo menos sus conocimientos en las partes de las finanzas. Quisiera entrar, Dani, a hablar un poco de la realidad que vivimos en Colombia en la parte financiera. Y hay unos datos que son tristes de leer, pero por mencionarte alguno muy rápidamente, hace poco estaba leyendo que el porcentaje del dinero, de los ingresos de las personas en promedio que utilizan para pagar deudas, en el 2022 era del 25% y en el 2023 aumentó al 35%. ¿Qué quiere decir esto? Que la población cada vez se está endeudando más. Y la tendencia es a que va a seguir subiendo. Y de hecho me pareció una métrica como muy conservadora porque en la realidad uno sabe que muchas personas, he visto casos, tienen que asignar hasta el 70% de su salario a pagar deudas. Ajá. Entonces, quisiera preguntarte cuál es como tu diagnóstico de la realidad de conocimiento en la parte de finanzas que maneja en promedio la población en Colombia. La gente no ahorra. Ese es el primer síntoma. La gente no prevé las catástrofes financieras. La gente vive el día a día. La gente no invierte. Eh, Pan para hoy, hambre para mañana. Entonces la gente vive el día a día porque cree que no les alcanza. La gente dice que no le alcanza para ahorrar porque no gana lo suficiente. Y tampoco se han puesto a pensar en cómo gano más. Porque no Claro. estamos educados de esa manera. Estamos educados a hacer lo que el sistema quiere que hagamos. Y dentro de eso es a ganar algo de dinero, sobrevivir y ya está.
pero el crecimiento incluso está mal visto, porque la gente quiere que te vaya bien siempre y cuando no les vaya mejor que a ti. Yo quiero que a ti te vaya bien siempre y cuando te va mejor que a mí. Cuando te va mejor que a mí, yo digo como, uy, ¿qué está pasando? Y luego incluso como que trato de agarrarte y de volverte a la cosa que yo conozco. Entonces, como la gente no ahorra y tampoco invierte, no hay crecimiento económico y se está repitiendo el círculo de pobreza. Eso quiere decir que puede llegar a tomar 6, 9 generaciones para que las personas salgan de la pobreza. Eso es una bestialidad. O sea, ni Claro, siquiera tus bisnietos ni tus tataranietos van a poder salir de la pobreza porque no hay herramientas para hacerlo. Y dentro de como no hay herramientas para hacerlo, como la gente no ahorra y no invierte su dinero, porque nunca nadie les dijo cómo hacerlo, y el que les dice que inviertan por afán y por ansiedad y por ignorancia, invierten su dinero, lo pierden, pasa algo particular, es que cuando lo pierden, se golpean tan duro que no quieren volverlo a hacer, claro. prefieren no hacerlo. Entonces, en este momento, como la gente no ahorra y no invierte, hay una crisis muy grande porque si la tecnología sigue avanzando como va, la inteligencia artificial sigue avanzando como va, y las personas no se adaptan a un nuevo modelo de generación de dinero más rápido, lo que va a pasar es que se van a quedar relegados y les va a tocar luego trabajar en lo que vaya saliendo mientras se adaptan. En cambio, si tú te adaptas antes y empiezas a aprovechar lo que está pasando, va a pasar algo muy bacano, y es que vas a expandir tu capacidad para ganar más dinero y vas a poder crear más, vas a poder ahorrar más, invertir más. Entonces, es triste saber que mucha gente sabe cosas básicas de finanzas personales pero no las aplican porque no es suficiente con saberlas. Hace un momento hablábamos un poco de eso y te decía que no se trata de, pues estoy viviendo bien y ya está, sino se trata de por qué no vivir al máximo de tus capacidades. Claro. ¿Por qué, por qué no invertir más? ¿Por qué no ahorrar más? ¿Por qué no ganar más? Porque tengo la falsa creencia que no puedo ganar más y ya soy el que más gana de mi familia. Sí, como ya soy el más que más gana de mi familia. Y no es como solamente por ego hacerlo, sino es porque puedes hacerlo, es porque tienes muchas capacidades para hacerlo, porque tal vez tú eres la persona correcta para romper el círculo de pobreza de tu familia, pero tienes que tener el coraje para hacerlo. Wow. ¿Cuáles crees tú que sean como los primeros pasos que debe empezar a dar una persona que se da cuenta, vamos a decirlo, mi situación financiera está mal, no tengo conocimientos? ¿Qué es lo primero que debería empezar a hacer para empezar a educarse y empezar a salir adelante? Debería ser una lista de gastos, debería ser una lista de ingresos, debería ser una lista que se llama presupuesto, que es el presupuesto es pre es antes de, y supuesto es algo que supones que va a pasar pero no sabes. Entonces, todos los presupuestos son imaginaciones de lo que va a pasar con mi dinero. Entonces, dentro de hacer un presupuesto del dinero, empiezo a imaginarme qué va a pasar con el dinero antes de que yo lo gaste, antes incluso de Claro. que me llegue. Cuando yo hago esto, empiezo a tener control del dinero. Incluso presupuesto que debo ahorrar, presupuesto que debo invertir, presupuesto que debo pagar deudas. El problema es que la gente no presupuesta, y como no presupuesta, lo primero que hace cuando le llega el dinero, que es, Pipe, Gastárselo, tapar huecos. gastárselo en todas las responsabilidades que tiene y en estupideces que no necesita, pero se deja de últimas y no se paga. Entonces primero está la deuda uno, primero está el carro, primero está la hipoteca, primero están los niños, primero está la comida, que pagarte a ti mismo primero. Y pagarte a ti mismo primero, ¿qué es ahorrar para invertir, porque el ahorro con la inversión es el oxígeno del futuro. Wow. Hay, pues, hay muchos mentores financieros que te colocan a ti como la ruta que deberías seguir. Primero armas un fondo de emergencia, después empiezas a ahorrar, después te educas, después inviertes. ¿Tienes alguna fórmula así que nos puedas recomendar Yo, o depende de cada caso? yo no soy tan fan del fondo de emergencia, aunque tengo uno pequeño, porque no me gusta buscar ahorrar para una emergencia. Yo ahorro para una oportunidad, y sí, para las emergencias siempre va a haber dinero, pero no me gusta a mí ahorrar para una emergencia. De hecho, yo casi no hablo de un fondo de emergencia. De hecho, el equipo ha estado empezando a crear
contenido digital y ponen fondo de emergencia, pero yo no estoy tan alineado al fondo de emergencia. Entonces, en mi caso, lo primero que la gente debería hacer es presupuestar su dinero. Apenas me llegue, ¿qué voy a hacer con ese dinero? Y no tiene que ser muy complejo. Puedes ir el 30% para servicios públicos de la casa, el 30% para comida, el 30% para tema de niños, educación, ahorro a largo plazo y un 10% de ahorro para inversión. No tiene que ser tan complicado. Luego de esto, lo siguiente que hay que hacer es empezar a invertir ese dinero que estás ahorrando en algo que te permita construir patrimonio, que te permita capitalizarte. Debe haber muchas oportunidades de inversión que te dan el 10, el 12, el 15% de rentabilidad anual, incluso muchas en dólares, que están muy bien para empezar mientras vas aprendiendo de inversiones. Al mismo tiempo, lo que tienes que hacer es escoger vehículos de inversión y especializarte en vehículos de inversión. Mucha gente dice, tengo que aprender, sí, pero ¿qué aprendo? Aprende sobre los vehículos de inversión que tú tienes. Entonces, nosotros tenemos Money Mastery Club, tenemos varios tipos de inversión, tenemos inversión en raíces, criptomonedas, vienen nuevos modelos de inversión también, pero sobre esto es importante que este tipo de inversiones que yo estoy empezando a hacer, busque especializarme porque todas las inversiones tienen grandes rentabilidades y yo las sé utilizar, a menos de que sean inversiones de baja rentabilidad como bonos del Estado, como prestarle el dinero al banco, que en Colombia se llama CDTs. Entonces, con base a eso, empiezas a generar ese ahorro, lo empiezas a invertir en esto para que empiece a crecer mientras vas aprendiendo para multiplicarlo. Y hay que combinarlo, en donde ese ahorro agarras un porcentaje en inversiones de riesgo mediano alto y el 20 o el 50%, incluso puedes escoger el monto, pero yo preferiría, si estoy empezando, cojo un 50 o incluso un 80% de mi dinero, lo pongo en inversiones de riesgo medio o alto, que ya tengan conocimiento, para multiplicarlas. Y el 20 o el 50, si de pronto el 50 lo pongo en riesgo medio o bajo para proteger el capital. Salvo si yo no sé hacerlo, yo prefiero poner mi dinero en un CDT, que es prestarle el dinero al banco para que ellos lo represten más caro y me da una rentabilidad del 12, de pronto del 14% de rentabilidad anual al tiempo que hago este podcast, que ponerlo en algo que no entiendo, porque mi dinero va a estar seguro mientras voy aprendiendo. Si ya sé algo, de pronto me puedo ir por un activo más riesgoso buscando multiplicar mi dinero. Sabes que estaba pensando cuando me estabas contando eso, algo que pues me parece triste, y es que esto que me acabas de contar no se habla en los colegios, no se habla en las universidades. Y la pregunta es por qué, si es tan sencillo de explicar. Mira, lo explicaste en cuánto, en 3 5 minutos. De hecho, me encantaría, y voy a ver cómo lo hacemos, sacar un corto de esta parte y mandarlo a un colegio para allá. Pónganse a los estudiantes para que ellos miren y para que aprendan Claro. qué es lo que podrían hacer. ¿Por qué consideras que no se habla de estos temas en los colegios? ¿Cuál es como la... Es cultural, es cultural. O sea, realmente en algún lado, en algún libro leí que era una conspiración. De hecho, hay un libro la que se conspiración? llama La conspiración de los ricos, que lo escribió Kiyosaki. Es un libro muy bacano para que también lo lean. Y en este libro habla de que a los ricos no les interesa que la gente pobre, hablando económicamente, tenga más dinero. Y yo decía, pues tiene algo de sentido, ¿no? O sea, sin embargo, hoy hay una nueva generación de ricos que están haciéndolo desde el propósito, desde el servicio, en donde mi intención no es hacerme rico y multimillonario ya, sino mi intención es construir patrimonio, mi intención es vivir al máximo mis posibilidades. Y pues si hay algo que abunda en el mundo, además de muchas cosas como recursos naturales, es el dinero. Cada vez imprimen más dinero. Mientras estamos escuchando este podcast, están imprimiendo más dinero. Entonces, si el dinero es tan abundante, ¿por qué no hacerlo? Entonces, uno, en algún lado había escuchado que era una conspiración. Dos, por otro lado, es que las personas que educan en los colegios, y lo voy a decir con todo el amor del mundo porque mi papá es educador, y siento que hace una labor que es vital para la sociedad. Muchas de las personas que hoy son docentes no son prósperos financieramente, no son millonarios, no son exitosos, no saben administrar su dinero, muchos de ellos tienen problemas de dinero, entonces no hay forma de que alguien que no sea exitoso en eso te eduque en algo que es el dinero, cómo funciona, no se han puesto a estudiarlo.
son expertos en otras cosas. Por otro lado, o sea, primero es, pues a nadie le importa, indiferencia. Segundo, es que los educadores que hay no son expertos financieros. Muchos de ellos, de hecho, dicen que la docencia es una de las profesiones peor pagadas. Y es verdad, cierto. y es verdad. Entonces, pues, ¿cómo vas a construir riqueza y cómo vas a enseñar algo? O sea, tú no puedes dar lo que no tienes. Y si tú no tienes prosperidad, no puedes darla, ¿verdad? Tercero, que creo que es una de las cosas más importantes y es que no es parte de la malla curricular del colegio. O sea, no es parte del pensu, decíamos en la Sí, es un universidad. académico. Entonces, como no es parte de, pues no llevan nunca nada de esto. Y de pronto por ahí llevan a un conferencista, me han invitado a dar conferencias a algunos colegios y de pronto las personas lo pueden a veces ver y pues está muy cool, ¿verdad? Pero más allá de eso, es que como a nadie le importa, como los que dan clases son tan mal remunerados y como aparte no están en el pénsul académico, pues no es algo que se va a hacer. Y algunos de los que estamos hablando de esto, decimos, sí, claro, es importante. Y muchos profesores ya están viendo, sí, sí es importante. Entonces muchos profesores por ahí se salen de la norma, se salen de su matrícula, de su marco de referencia para darles educación a los pelados y dicen, escuchen este podcast de Dani Roa, escuchen este podcast de Felipe, vean lo que está hablando acá. Tengan pensamiento crítico. Esto no es lo único que hay que aprender. De hecho, el que aprende no es solamente el que va al colegio o el que lee un libro. El que aprende es el que empieza a observar todo lo que está pasando a su alrededor y aprende. Lo decíamos la otra vez, escuchas este podcast y lo escuchas 90 veces. ¿Quién serías tú escuchando 90 episodios? 90 podcasts. Eso sería una cabronada, eso seríamos una persona extraordinaria. Entonces, creo que esas son las razones principales de por qué no se enseña. Eh, Parte del proyecto con Coaching Mastery es romper eso y que se empiece a enseñar en universidades y en colegios. ¿Cómo lo piensas? Bueno, ¿cómo lo pensamos hacer? Porque yo también ya tengo mi certificación de coaching. ¿Cuál es el plan de acción para empezar a dar pasitos y que esto funcione y que se empiece a romper como este paradigma de educación en Colombia? Primero tenemos que empezar cambiando los hogares. O sea, a mí me parece frustrante pensar que hay profesores, que hay familias que les van mal financieramente hablando. O sea, me frustra muchísimo eso. Entonces, dentro de lo que yo hago en redes sociales y lo que quiero enseñar a la gente es que primero creemos un movimiento de educación financiera gratuita en Internet, que sea masivo. Parte de eso es el podcast, o sea, que haya información financiera de calidad gratis para que la gente estudie ahí y encuentre un montón de valor. Eso es de las primeras cosas que hay que hacer. Luego de esto, quiero empezar a desarrollar programas enfocados a niños, a colegios. De hecho, hace una semana me escribió una persona que su familia es dueña de un colegio, crearon un colegio privado y quiere que empecemos a hacer seminarios de emprendimiento para niños y para papás. Wow. Entonces, dentro de eso, primero, niños y papás abierto. Luego me quiero meter al sistema educativo. Y si es necesario yo crear un colegio, lo creo. No importa. O sea, sería el Money Mastery College. Money Master School, no sé, está interesante. Sí, sí, Ahí sí. va la idea, ya se Sí, transformó en Money Mastery Academy a Money Mastery School. sí, sí, sí. Y no estaría de más. En donde enseñemos todo lo que nos enseñan en el colegio de forma tradicional, habilidades blandas, le enseñamos a la gente a vender, enseñamos tecnología, enseñamos a emprender, que es un colegio totalmente diferente y disruptivo. Porque al final para mí lo más importante con todo este proyecto de Coaching Mastery es entender que primero hay que crear una gran ola de cosas de estas gratis para que la gente empiece a tener un contexto básico, aumente su nivel de conciencia y luego empezar a hacer cosas que ya tengan un pago para que la gente las empiece a valorar muchísimo más. Claro, porque, bueno, partamos del hecho de que la mayoría de la población en Colombia actualmente su situación económica no es nada buena, no tienen suficientes recursos, no van a tener, digamos, los medios de pagar una formación que pueda ser costosa. Claro. Sin embargo, como alternativa aparece toda la información gratuita que aparece en Internet. El formato podcast ya es mucho más popular hoy en día que lo era antes, contenido gratuito en redes sociales, contenido gratuito en YouTube, todo eso lo pueden consumir y para empezar como a dar esos primeros pasos, ¿no? Hacia tener unas mejores habilidades en la parte financiera, en la parte de crecimiento personal y que eso los pueda llevar pues a tener
a tener muchos mejores resultados. En la parte política, Dani, tú ya hiciste algunos acercamientos con algunos consejos, de pronto no sé si con el Congreso también, por ahí vi que hablaste con la anterior alcaldesa de Bogotá. ¿Cómo va la gestión por ese lado? ¿Si ha dado algo de resultados o todavía está muy crudo, por decirlo así? No, eso es muy complicado porque políticamente hablando, cada, cada persona está al lado del árbol que más sombra ve. Sí, Entonces es muy cabrón pensar que es de intereses. Entonces si yo llego con un proyecto como este, mucha gente lo que me va a decir es yo qué gano ahí. Y muchos no me lo van a decir, pero es lo que esperan que yo les diga. Y la verdad claro. es como muy descarado pensarlo, pero todavía no sé incluso cómo proponerlo. Pero así funciona el país. O sea, así funcionan las personas que tienen a cargo los recursos, que no es totalmente justo ni transparente, sino si yo tengo a cargo 10 millones de dólares en recursos, si tú quieres montar un proyecto y yo te voy a dar 1 millón de dólares de esos 10 millones que tengo de recursos, yo te pido el 10%. Entonces así funciona el mundo y he peleado mucho contra esa idea y últimamente no sé si está bien o está mal o Ujú. no hacerlo, pero es que me conflictúa un montón, digo como, pero si así funciona y ese 1 millón de dólares que me van a dar, pues yo comparto el 10%, hago un mejor flujo de caja, pero yo ese millón, esos 900.000 dólares que me van a quedar, yo los voy a poner al servicio del sistema mucho mejor que lo que los pondría otra persona. Entonces me frustra pensar que yo, por tenerle miedo a involucrarme ahí, de pronto estoy haciendo mal, porque si no es que ese dinero se va a dar. O me lo dan a mí o se lo dan a otra persona. Entonces, ¿Qué presupuesto está? sí, me frustra un montón, no sé qué hacer. Entonces, eso no ha salido hasta el momento nada sobre el tema. Tengo muy buenos amigos, concejales, alcaldes, que voy a seguir trabajando este año para poder hacerlo. Y lo otro es los cambios políticos. Cuando yo me acerco a los consejos y al alcalde de esa de Bogotá, lo hice cuando estaban saliendo. Sí, ya le queda una semana. Ya no tiene sentido. Entonces es importante también leer los mercados. Y eso funciona en los mercados, eso funciona en los negocios. O sea, no es el momento para que yo vaya a ofrecer cosas. El momento es ahorita que están empezando. Entonces, ¿qué tan bueno soy yo para hacerlo? De hecho, Will mira lo que debería hacer Will. Debería hacer Ujú. una lista Vamos a dejar de tarea. todos los 32 alcaldes del país, de los 32 gobernadores. no, bueno, me hice malentender. De todas las 32 principales Ah, ya. capitales de los departamentos principales del país y escribirles, invitándolos al podcast. Hacen esto que viajar. Y todos los alcaldes deberíamos tenerlos aquí. Muchos no nos van a apelar. ¿Por qué? Porque muchos son muy famosos y tienen agendas muy cabronas. Pero otros sí. Y ahí empiezo yo a golpear las puertas. Y ya teniendo un espacio así grabando, pues voy y les cuestiono. Y también a los 32 gobernadores. Y luego vamos al Senado y empezamos a ver políticamente qué están haciendo ellos. Y nos da más contexto y nos da más formalidad de ver qué estamos haciendo. O sea, al final ellos tienen el poder para hacerlo, pero si yo no me meto ahí, sería yo estoy tratando de luchar como buscando una aguja en un pajar. Solo no lo puedo hacer. En cambio, agarro a una persona que tiene un super imán, que son los políticos. Mm. Y en esa aguja en el pajar agarra y pasa el imán por toda encuentran A la ver, ¿cuánto aguja sale? en 1 minuto, menos. Pero yo lo estoy tratando de hacer solo y no lo puedo hacer. Entonces Will debería hacerlo y mañana mismo los contacta a todos, así sea virtual. Claro, hoy en día tenemos las plataformas de entrevistas, StreamYard, Zoom. De hecho, tenemos entrevista el jueves con el CEO de... ¿Cómo se llama? No, el de... Se llama... bueno, uno de los creadores de una de las pasarelas de pago más grandes en el país. Ok. Que también es gente muy poderosa, está en el sector privado, pero es gente demasiado poderosa. Que podrían hacer algo. Sabes, Dani, que yo también he tenido como ese conflicto
Porque cualquiera que escuche estos podcasts, escuche Money Mastery Podcast, escuche Aprende y Emprende, pues si es muy crítico se va a dar cuenta que son podcasts como apolíticos, porque como que la política como que no tiene mucho que ver con tu crecimiento y con tu desarrollo personal. Sin embargo, a la hora de querer desarrollar proyectos de este calibre, es necesario lidiar con ellos porque ellos son los que tienen el poder, son los que podrían, con una ley muy sencilla, colocar que la educación financiera fuera obligatoria, por ejemplo. Lo que ya pasó en Perú, lo que creo que ya está pasando en varios países, y eso depende de la política y en muchos otros factores que también dependen de la política. Entonces probablemente sí sea, vamos a decir, como el sapo que uno se tiene que tragar, Claro. meterse un poquito por ese lado para ver qué puede conseguir de ellos. Pero es un reto, porque también es cierto que los políticos administran el país como si fuera una empresa. Pues esa sería la idea, no sería el ideal, pero no sé si lo hagan. Pues no sé, ¿tú qué piensas al respecto? Porque Yo digamos, creo que no. si tú administras el país como si fuera una empresa, cualquier proyecto o cualquier reforma que no genere ganancias económicas no va a pasar. Pero la mayoría de proyectos dan pérdidas. Yo creo que no lo hacen. Yo creo que no lo hacen. Porque muchos de ellos no son empresarios, muchos de ellos tienen carrera política y no tienen el mejor track record administrando los recursos. Que Claro, tiene que ver con, o sea, muchos se educan para ser políticos y muchos se educan en la retórica del discurso para ser políticos y en lo que hay que hacer, pero no, pero en ese en lo que hay que hacer, administrar los recursos ya realmente desde la teoría no es lo mismo. Entonces yo siento que muchos no lo saben hacer, yo creo que la mayoría no lo saben hacer. Yo creo que muchos llegan a esos cargos porque son muy influyentes, pero la o por influencia favores políticos. también, pero yo creo que la influencia ni los favores políticos te preparan para ser un gran administrador Claro. y hay que asesorarse muy bien. Entonces muchos no son muy buenos, muchos son buenos, muchos influenciadores, pero un buen influenciador no necesariamente es un buen administrador. Puede ser una de las características que debería tener, pero no lo sé. ¿Por qué no? ¿Tú qué Bueno, piensas? yo qué pienso, no, lo que pasa es que yo pienso que el sistema político de base está demasiado corrompido y no es tan fácil. Tú te das cuenta, por ejemplo, que para una persona llegar al consejo, vamos a decir de Bogotá, y estos testimonios de personas que han estado ahí, un partido político les va a cobrar, vamos a decir, 100, 200 millones por darles el aval. Pues, ¿qué es lo que van a hacer cuando lleguen al Congreso Ujú, o al Consejo de la Ciudad? ujú. Recuperar su dinero. O una persona que es elegida a un cargo político como el presidente de la República o como alguien muy importante, los seres humanos somos demasiado pasionales, entonces los elige la pasión y no la razón. Entonces a la hora de administrar los dineros públicos, o de hecho hay algo muy interesante, Dani, que tú más o menos debes saber, que es cómo funcionan licitaciones con el Estado. Que se presenta un proyecto, vamos a decir un proyecto de educación como el que vos estás hablando. Entonces, hay un presupuesto y el presupuesto pues tienen que aprobarlo. Sin embargo, antes de aprobar el presupuesto, lo que tú decías, van a mirar exactamente cuánto dinero les va a quedar a ellos. Y probablemente las sumas van a estar extremadamente infladas y un proyecto que cueste $1 millón lo van a pasar por tres. Ujú, Y los otros dos se los van a robar. ujú. Entonces, mientras toda esa telaraña de corrupción, de intereses personales, vamos a decir también de egos, de gente tirando para su propio lado, es muy difícil que realmente se pueda hacer algún cambio o se pueda desarrollar algún programa que realmente beneficie a la sociedad. En este caso, vamos a decirlo en el ámbito educativo. Tú miras, por ejemplo, algo muy sencillo como la comida. Tú te das cuenta en los colegios que están los programas de alimentación para los niños, la mayoría de esa plata se pierde, se la roban Ujú. descaradamente No comen. o no comen. Y entonces uno se pone a pensar, ¿qué podríamos hacer nosotros? Vamos a decir que logramos llegar a un colegio y podemos hablar de educación financiera con niños que están aguantando hambre. No, está terrible. Tenaz. No es su prioridad, sí, claro. Exactamente. Y también de pronto por eso te decía ahorita de que si administras el país como si fuera una empresa, partiendo de que no lo hacen, de entrada ya está mal, pero si lo administraras a rajatabla como si fuera una empresa, todos estos programas desaparecerían. Porque ¿qué gana el gobierno con llevar esa comida a los colegios? Es presupuesto que están perdiendo y no hay una retribución a cambio. Ujú. Entonces, no sé, ahí hay muchos temas, muchos factores que sin duda influyen y como tú dices, es muy cabrón meterse a pelear con ellos, pero Claro, bueno, es un ahí reto. es un reto, pero bueno, se puede intentar, ¿no? Algo importante de lo que tú estás compartiendo es como... hay una historia muy linda de un tipo de la India Ujú. que abandona su familia y se va a recorrer el mundo buscando cambiarlo Ok, después de 20 años.
vuelve a su casa y le dice a su familia que no puede, que está muy difícil. Ya sus hijos estaban grandes, algunos ya se habían ido de su casa. Y dice, bueno, no pude cambiar el mundo, voy a intentar cambiar mi país. Y entonces intentó cambiar la India, un país de, no sé, 1.000 millones de habitantes, no sé cuántos habitantes tenga la India, es Creo una que ya son bestialidad, sí. Intentó cambiar la India y luego de un tiempo que se fue a viajar, volvió otra vez a su casa un par de años y ya sus hijos más pequeños ya tampoco estaban en casa. Y le dijo a su esposa, es muy difícil cambiar la India, voy a intentar cambiar nuestra ciudad. E intentó cambiar su ciudad. Después de un par de años se dio cuenta que tampoco podía hacerlo. Y dijo, no, no puedo hacerlo, voy a intentarlo con mi barrio. Se dio cuenta que tampoco pudo cambiar el barrio. Luego llegó a la casa y dijo, ya se voy a intentar cambiar a mi familia, pero sus hijos ya no estaban en casa, ya se habían ido, ya eran mayores, ya muchos de ellos tenían hijos. Entonces él ya tenía nietos, pero no se había dado cuenta de esto. Y tampoco pudo cambiar su familia. Y al final de la historia, en su lecho de muerte, habla con un joven que le pregunta, ¿cuál crees que ha sido el aprendizaje más grande de tu vida? Y le dice, después de tratar de cambiar el mundo, mi país, mi ciudad, mi barrio y mi familia, me di cuenta que no intenté cambiar lo único que sí podía cambiar, que era yo, que era ser diferente. Entonces, creo que con lo que hacemos con los podcasts, ese debe ser nuestro enfoque. Y dentro de eso, inspirar a otras personas a que lo quieran hacer, a que quieran cambiar su identidad y ser otras personas, no ser las mismas, porque una mosca siempre va a preferir la mierda. Claro. Y si yo quiero que un día la mosca no prefiera la mierda, aunque yo le ponga un pastel, va a decir la mierda, porque es mosca. Y yo no puedo ser una mosca diferente, porque va a seguir queriendo la mierda. Pero si cambio y ya no soy una mosca, un día querer algo mejor. Entonces quiero que la gente cambie su identidad, pero no lo puedo hacer si yo no cambio la mía. Entonces yo tengo que ser el que inspire y lo hago a través de mis acciones día a día. A través de... Sí, yo también es una metáfora interesante que si tú le colocas a un niño unos dulces y el dinero que va a escoger, pues escoge los dulces porque no sabe que con el dinero podría comprar más. Ujú. Entonces, entonces, claro, evidentemente hay muchos cambios que se pueden hacer. De hecho, hay algo interesante de ver y es que si miramos históricamente, en esta época es la época más fácil de crecer financieramente, de salir adelante gracias a la tecnología. La tecnología que tenemos hoy en día a nuestra disposición no estaba hace 30 años. Ujú. Hace 30 años, por poner un ejemplo, para que nuestros padres o abuelos pudieran invertir en bolsa de valores, tenían, si no había internet, tendrían que irse físicamente a hacer filas, a donde un Ujú. corredor de bolsa, comprar, firmar un papelito, hacer una transferencia bancaria. Hoy en día con una aplicación lo haces en 2 minutos, Ujú. incluso menos, y puedes invertir desde montos muy pequeños. Y el acceso a la información está. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente no lo está aprovechando como debería. O incluso no estamos, no sé si colocándolo tan masticadito de una manera tan fácil de encontrar, o si también la gente no está haciendo su esfuerzo por encontrarlo y por mirar qué contenido consumen. Tú miras las personas que pasan 3 4 5 horas scrolleando en TikTok, en Instagram, perdiendo literalmente su tiempo. Y si en vez de eso escucharan podcast, me encanta por ejemplo el reto que tú pones de 90 podcasts en 90 días. De hecho, el formato podcast puedes escuchar 2 3 al día sin ningún tipo de problema, ¿no? Ujú. Entonces, creo que son cambios que podemos hacer, que podemos inspirar y que la gente realmente puede hacerlo sin importar cuál sea tu condición, en qué barrio estés, todo el mundo tiene un celular, todo el mundo tiene acceso a internet y todo el mundo puede entrar a buscar algún contenido. Creo que lo importante es también como ponernos retos que nos muevan. Hace poco entrevisté a Hernando Rubio, Ujú. el CEO de Movi, que es una aplicación, mucha gente no la conoce, pero es una aplicación de inclusión social brutal. Es la competencia de Nequi en Colombia, que son Ok. billeteras virtuales. Y tiene 5 millones de usuarios en este momento, o sea, la están rompiendo totalmente. Y en el podcast que hablaba con él, él empieza diciendo una frase y es que tú corres tan rápido. Él dijo, es el mojo de Movi, que es su empresa. Tú corres tan rápido como el perro que te persiga. Mm. Y yo creo que nos faltan a veces ponernos perros más grandes, ¿no? Obviamente es incómodo, tus emociones van en la mierda, te frustras,
te da miedo no tener el control, no saber qué va a pasar. Sin embargo, tú corres tan rápido como el perro que te persigue. Y si tú no tienes un perro muy grande que te persigue, tú no corres. Si te está persiguiendo un chihuahua, ni siquiera te mueves. Tú medio lo pateas y ya está. Entonces, creo que tiene que ver mucho con si yo realmente quiero cambiar, no puedo intuir simplemente cambiar para hacer una mosca diferente, porque sigo siendo mosca. Pero si me está persiguiendo un puto Rottweiler, si me está persiguiendo un puto dinosaurio, o sea, un Velociraptor, tú nunca vas a correr tan rápido como cuando te persigue el Velociraptor. Jamás. Entonces, me pongo a pensar con el reto que me ponía hace un rato de si no logro una audiencia de 5.000 personas a la semana para el 1 de abril con mi podcast, lo cierro. Y yo decía, wow. Y lo cierro y me enfoco en otras cosas. Igual quedarían como 180, 140 episodios. Es un montón. Pero yo digo, en verdad lo cierro y me he cuestionado un poco de, ¿será que estoy tomando una decisión correcta o estoy loco? No, lo cierro, en verdad. Pero me asusta, o sea, en verdad me asusta porque yo creo que ese podcast tiene mucho de mi identidad. Y me preocupa que ya no esté porque me preocupa perder mi identidad. Pero, pero si yo no me pongo ese perro, no voy a sacar lo máximo de mi capacidad. Y no es un reto desde la escasez, sino desde la abundancia, creo yo. Wow. El tema de los retos, Dani. ¿Cómo hacer para ponerse retos más grandes? Yo creo que es complicado. Yo le hice esta pregunta a Hernando y le dije, él dijo que el emprendedor debería vivir con hambre. Ujú. Y para vivir con hambre es vivir con cierta escasez. Y dijo una frase que me encanta, ¿sabes? Dijo, yo he sido muy inteligente, yo he sido el más bruto cuando tengo plata. Ok. He sido el más bruto cuando tengo plata y he sido el más inteligente cuando no la tengo. Entonces el problema cuando emprendemos y tenemos plata es que tenemos plata. Y el problema cuando emprendemos y no tenemos plata es que no tenemos plata. Entonces busco otras formas de ganar dinero. Me enfoco en lo que realmente es importante. Entonces, él le tocó un punto chévere y es, creo que el emprendedor debe vivir con cierta escasez. Eso me gustó. Yo estoy de acuerdo. Dos, creo que deberíamos estar rodeados en un ambiente que esté creciendo mucho. Porque por asociación tú no quieres estar en un lugar en el que tú eres el que menos está creciendo. Se siente mal, se siente raro. Tal vez tú eres el que menos está creciendo, pero todo el mundo está creciendo. Que ser tú el que más está creciendo en un lugar, porque si tú eres el que más está creciendo en un lugar, quiere decir que tú pones el tope y el día que tú no quieras crecer, nadie más crece. Y tú Claro, tampoco. tú eres el punto de referencia. Exacto. Entonces, eso es otra cosa, como un ambiente de entorno de cambios. Tres, creo que hay que darle microdosis al cerebro de abundancia, de prosperidad, de que sientas que hay una vida mucho mejor de la que tienes, que si está ahí es por algo. Yo estuve en Guatapé ayer, nos alquilamos los jet ski más costosos que habían, que van a no sé qué puta velocidad, pero eso es una bestialidad como van de veloz por el agua. Yo iba muy rápido y solamente podía pensar en qué peligro donde llegue a caerme este jet ski es como para partirme un brazo, entonces iba muy rápido. Pero al mismo tiempo sentí tanta felicidad de poder hacer eso que yo no quiero volver a alquilar un jet ski, yo quiero tener un jet ski. Y no es tan costoso, cuesta más que un carro, ¿no? Que un carro de alta gama, uno muy bueno. Ok. Entonces, yo quiero tener ese jet ski, pero para tenerlo tengo que decirle un día a mi cerebro que se siente tener un jet ski, para que lo desee y aumente su deseo y aumente su hambre y sea inconforme y quiera seguir y trabajar, porque ahorita lo estábamos hablando, pues tienes 1.000 personas que escuchan tu podcast, pero 1.000 está bien o está mal. Pues depende de donde lo veas, puede ser mucho, puede ser poco. Para nosotros, para los estándares de Money Master ya es muy poco. Tiene que ser mínimo 25.000 para nuestros estándares de Money Master. Entonces, ya no solamente es que le pierdes el sentido de lo que estás haciendo, sino que pierdes el sentido de que no estás viviendo bajo la excelencia que te puedes dar. Y tu equipo también lo ve. Y si tu equipo también lo ve,
La gente en una empresa se queda o se va de acuerdo a qué tanto están creciendo, no de acuerdo a qué tanto se les paga. Que ese es un error. Mucha gente cree que si le aumenta el salario, la gente se va a quedar. Sí influye, pero influye más el crecimiento. Aunque la gente no esté ganando mucho, pero esté creciendo proporcionalmente a eso, sabe que si se aguanta un poco más, si mañana ya no quiere estar en la empresa, va a salir a ganar 10 veces más, porque está creciendo. Entonces la gente se queda es porque tanto crece. Entonces, si yo como líder no estoy en un ambiente de crecimiento, en un ambiente hostil, en un ambiente de caos, que es en el caos donde se construye la paz, nunca voy a poder construir una empresa en donde la gente ame estar. Porque después de un momento la gente ya no va a querer estar acá, porque siempre está tranquila. Pero necesitamos cierta incertidumbre y esa incertidumbre da el crecimiento. Pero no puedo tener esa incertidumbre que da el crecimiento si yo no creo cierto caos. Como decir que voy a cerrar el podcast. Claro, es que como seres humanos creo que le tenemos pánico a lo desconocido, a la sensación de estar a la deriva, por decirlo así. Y ese pánico nos lleva a buscar siempre, vamos a decir, la zona de confort y no querer exigirnos más y no querer retarnos o no ser lo suficientemente ambiciosos. La falta de ambición, vamos a decir, no sé si compartas esto, es como la principal razón por la cual la gente no crece. Okay. Y una razón por la que no tenemos ambición es porque pensamos que la ambición es mala. Pero la ambición no es mala, la ambición es lo que te mueve o lo que te motiva a ti a salir, a salir o a dar más de ti. Somos demasiado conformistas. Entonces, ¿cómo hacer para ser más ambiciosos? Tiene que ver con el hambre, ¿no? Tiene que ver con vivir en esa escasez de darte cuenta que quieres un poco más. Por eso muchas personas que hoy son muy exitosas vivieron en escasez profunda. Tú te das cuenta y ellos se juraron cuando eran pequeños que nunca más iban a vivir ahí. Y tú los ves y en verdad tienen mucha escasez. Nosotros tenemos un amigo que se llama Juan Pablo Osorio. También estuvo en Coaching Mastery y Juan Pablo Tiene una historia brutal. tiene una historia de vida muy cabrona. Su mamá era vendedora ambulante. Y este tipo, dentro de todo, yo creo que con su vida, él me contó el fin de semana que estuvimos en Medellín, que él tenía unos tíos que les iba muy bien económicamente. Y que gracias a ver la vida de los tíos, él empezó a decir, yo quiero esto. Y yo creo que él veía la vida que tenía inconscientemente y la vida de los tíos y decía, yo no quiero esta vida, yo quiero esta vida. ¿Qué tengo que hacer para tener esta vida? Lo que tenga que hacer. Y hoy el tipo es gerente de una casa desarrolladora de software, es influencer, genera más de $100,000 al año con su marca personal como coach y conferencista financiero, tiene inversiones en bienes raíces, tiene inversiones en Estados Unidos. Entonces, partiendo de una escasez muy profunda, puede lograr generar esa ambición de la cual tenemos. Pero entonces está muy mal que yo nazca en estrato medio y nunca haya tenido ese tipo de escasez en mi vida, porque ese fue mi caso. O sea, yo nunca vi, o sea, yo sí vi que mi familia tenía escasez, pero yo nunca sufrí por nada de eso. O sea, yo vi que dormíamos en un cuarto, los cinco. Yo vi que vivíamos apretados en muchas cosas, pero a mí nunca me faltó nada. Y como mis papás fueron creciendo económicamente y fueron creciendo económicamente más que el promedio, para mí estábamos bien. No Entonces, aguantaste hambre, por eso. exacto, entonces ¿cómo desarrollas esa ambición en un entorno así? Donde siempre estás bien. No es lo mejor, pero estás bien. No era la ropa más elegante, más fina, pero teníamos buena ropa. Mucho mejor que el promedio donde yo estaba. Entonces, ¿cómo desarrollas ambición ahí? Ese sí es el hack. Porque cuando tú tienes mucha escasez, por rabia, quieres irte de ahí. Claro. Obvio, es resentido con los que están en otro lado, que pasa un montón. Entonces, en mi caso, ¿qué me ha servido a mí? Tener personas cercanas que les va muy bien. Que yo quiero esa vida. No desde la envidia, sino desde la inspiración. Y a veces caemos en la trampa de que estamos inspirados, pero tenemos envidia. Y me ha pasado. Es como, uy, no, como que, uy, me inspira, no, tengo envidia. ¿Cómo detectas cuándo es envidia y cuándo es inspiración?
cuando se siente rico y cuando se siente como intranquilidad. Es envidia cuando sientes intranquilidad, cuando te da como molestia un poco, cuando incluso dices, pero ¿por qué él sí y yo no? Eso es envidia. Es inspiración cuando te alegras, cuando estás feliz por la otra persona. Yo tengo un amigo de esos, él se llama Sergio, acaba de construir, compró un edificio y lo construyó, lo desconstruyó y lo construyó de nuevo. ¡Wow! Ok. Es un tipazo. A ese tipo lo admiro, me inspira, pero a otro nivel. Y es súper abundante para compartirme las cosas. Pero hay otras personas de las que tú dices como que puta, por su ego, no, hasta que me da piedra. Y también tienes que reconocer que no está mal sentir eso, o sea, es un sentimiento humano. Lo que pasa es que tienes que alimentar más el de inspiración que el de envidia. Y muchas veces también como que, ¿yo por qué no puedo? Y no está mal sentirlo, lo que está mal es si lo alimentas demasiado. Entonces, el entorno a mí me ha ayudado bastante. Lo segundo es darme microdosis de sufrimiento, estresarme. Por Ok. ejemplo, el agua helada, meterse en el agua helada. Por ejemplo, levantarnos a las 4 de la mañana a hacer ejercicio. Por ejemplo, meterte a un sauna y quedarte un muy buen tiempo. Ya después de un tiempo es duro. El ejercicio después de un tiempo ya es duro. El estrés genera crecimiento. Entonces, esas microdosis de estrés te preparan para esa incomodidad. Yo te lo decía hace un momento antes de grabar. En ese caos encuentras paz, porque aprendes a superar el caos. Cuando te devuelves, para ti ya no es caos, pero para mucha gente sí. Ahí estás construyendo ambición, porque estás generando microdosis de estrés. ¿Cómo vivían los cavernícolas antisestresados? Los iba a matar cualquier animal, cualquier cosa los mataba. Entonces vivían así. Ese estrés los mantenía alerta todo el tiempo. Ese estar alerta todo el tiempo les permitía encontrar paz donde hoy veríamos miedo. Si viviéramos en una cueva y no supiéramos qué animal nos puede llegar a atacar, viviríamos con mucho miedo. Eso ya no lo tenemos nosotros, pero para ellos ya era su día a día, estaba tranquilo. Se acostumbraron. Se acostumbraron. Entonces, para crear ambición, yo creo que es importante microdosis de riqueza, que ya lo dije, un entorno de gente que está creciendo mucho, estresarte de vez en cuando para decir quiero una mejor vida, y si yo quiero una mejor vida tengo que tener un cuerpo más fuerte, y para tener un cuerpo más fuerte necesito hacer ejercicio más seguido, comer mejor, ser más disciplinado con qué le pongo a mi cuerpo. Mi cuerpo es mi vehículo y no debería dudar si le pongo gasolina extra o no. Lo que pasa es que la gasolina extra es extra costosa. Claro, es más caro. Entonces te vale más, entonces la gente no está dispuesta a hacerlo. De hecho, yo tengo una filosofía muy bacana acá en la oficina, y es que en la casa lo que yo compro es para todo el mundo. Entonces en la empresa yo hago mercado y yo no compro cosas del común. Yo no compro comida que no sea muy nutritiva, pero la comida que yo compro es más costosa. Y yo tengo 3 baby dinosaurs. Estos 3 baby dinosaurs comen como si el mundo se fuera a acabar. Entonces es muy común yo comprar mi leche de almendras, mi granola especial, mi avena Why Not, que no tiene gluten, mi malteada, mis arándanos, mi marañón. Puta, el marañón es el fruto seco más costoso, yo no sabía. Mis almendras, mis nueces del Brasil. Y es muy común que yo me vaya una semana y vuelva Ya no hay nada. y ya no hay nada. Y yo les decía la otra vez, yo, putos, o sea, yo compro comida para todos, pero no me dejen a mí sin comida, güey. O sea, no es no coman, pero déjenme algo a mí, güey. O sea, la estoy pagando yo, ¿no? Entonces, creo que dentro de eso ha sido muy, muy lindo como pensar que también les estoy dando a ellos algo que yo no tuve, porque yo no tuve eso. Y yo no estuve en una empresa en la que me dieran la comida, nunca. Claro. Y no que me dieran comida de altísima calidad. Y sabes, contratamos a una persona maravillosa que nos cocina. Entonces nos cocina comida consciente. Nos cocina
aquí por ejemplo no se comen carbohidratos. Aquí no se come arroz, aquí no se come papa, aquí no se come pasta, aquí no se come plátano, aquí no se comen papas, nada de fritura, no se come azúcar. Y eso es interesante porque por ahí hay uno que es argentino que ama el pan. Le toca comerse a las escondidas, ¿verdad? No, lo tiene escondido, pero yo tengo una mala maña y es que me levanto de la madrugada a comer y lo que encuentre. Entonces, cuando yo tengo comida saludable está chévere porque comes bien, pero he comido pan o pasta y no está cool. Y al final esta historia es como para entender que para ellos, si mañana no están en esta empresa, si alguno toma la decisión o yo tomo la decisión de que no estén porque es un mutuo acuerdo, se van a estrellar cuando quieran ir a un trabajo en donde no tengan esto. Y van a tener que pagarlo ellos. Y eso cuesta. Claro. Entonces, si dentro de eso que cuesta yo no tengo la conciencia para valorarlo, aunque yo no lo esté pagando, cuando lo pague me va a doler. Y prefiero volver a los hábitos anteriores. Y ahí se pierde la ambición. O eso creo yo. Oh, así estás sacando un punto interesante, vamos a decir, de la conducta humana. De no sé hasta qué punto podríamos decir que es obligatorio o es muy necesario que dentro de tu entorno, dentro de tu ambiente, entres en un estado, vamos a decirlo, de escasez que te lleve a valorar lo que ya tienes. Y no sé si hacerlo de una manera inducida o que te llegue. Y lo que tú estabas diciendo, probablemente de una manera inducida pueda dar los mismos resultados. Si tú a propósito cortas todo, que sería interesante qué pasaría si en tu empresa en la siguiente semana no compras comida. A ver qué pasa. Claro. Sí, y no es porque... Sencillamente por el ejercicio de ver qué sucede. Y probablemente sin decir nada. Entonces eso probablemente pueda llevar a la gente a valorar más. No lo sé. Sería un experimento Claro. Sería un experimento interesante de hacer. Dani, quisiera cerrar este podcast. Pues bueno, nuevamente agradeciéndote por el espacio, por recibirme acá en tu casa, en tu estudio. Creo que el tema es bastante interesante de tocar, de analizar el tema de la educación, de cómo retarse, los desafíos, los retos que nos ponemos. Y bueno, quisiera cerrar pues conversando el reto que nos pusimos al comienzo. Si los podcasts no suben a cierto número de visualizaciones, los cerramos. Entonces, ese es el compromiso y vamos a hacerlo público acá en este podcast. Entonces, no sé en qué fecha va a salir este podcast. Yo creo que va a salir como más o menos como para marzo. Pensaría yo, estamos grabando el 25 de febrero. Así que si por alguna razón este llega a ser el último podcast de Aprende y Emprende, aquí tienen al responsable de que eso haya sido. El antagonista. Sí, básicamente el reto es ese. Si para finales de marzo no llegamos a un cierto número de reproducciones, que es más o menos multiplicar por 4, por 5 lo que ya tenemos, el podcast se cierra ahí. Creo que le va a doler más a Daniel que a mí. No, claro, al final creo que lo más importante con todo lo que está pasando es entender que no quiero que vivamos bajo lo que podemos hacer, no creo que vivamos bajo los límites de nuestras propias capacidades. Nos estamos limitando y siento que tenemos mucho que aportar. Has mejorado un montón a la entrevista anterior que hicimos a esta, siendo una persona más madura al hablar, y no es porque no seas madura, sino es porque estas conversaciones se vuelven muy interesantes entre más profundas sean, y te veo Claro. más intuitivo, te veo más profundo. Entonces aprovecho para reconocerte porque tal vez es el último podcast que grabes. Entonces, pues, que te felicito, has mejorado un montón. Y dentro de eso el reto es un reto público para ambos que va a sacar lo mejor. O sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que cerremos el podcast. ¿Y a quién le va a doler más? A los dos es a los que les va a doler más. Creemos, nuestro ego dirá que la audiencia que nos escucha le va a doler mucho. A la audiencia le vale madres porque hay muchos podcasts allá afuera. Al otro día nadie te va a escribir, Dani, ¿qué pasa con tu podcast? No, seguro. Y van a tener otro podcast igual o mejor que el nuestro, seguro. Entonces, creo que a nosotros, o sea, nuestro ego quisiera decir que la audiencia que tenemos hoy todos nos van a escribir. ¿Qué pasó con Money Master? No va a pasar. No va a pasar. Lo que va a pasar es que
no quiero que siga pasando el tiempo y no logremos lo que podemos lograr. Elon Musk dice que la duración de una tarea está determinada por el tiempo de la misma. Si tú le pones a alguien a tender su cama y le das plazo un mes, la va a atender en un mes. Si le pones a alguien a tender su cama un día, la va a atender en un día. Es lo mismo con esto. Yo ahorita estaba pensando, puta, estaba muy duro, güey. Fue idea tuya. Exacto. Yo intenté convencerte de lo contrario, pero no pude. Exacto. Yo digo, puta, estaba muy difícil. Pero dije, no, güey. O sea, no, güey. No, porque el tiempo de realizar la tarea está dado por la fecha límite. Y mañana mismo voy a trabajar con el equipo lo vamos a hacer. Y espero que tú hagas lo mismo y que no lo cerremos. Y si llegamos a cerrarlo, que es una lección muy bacana para ambos. Claro. De que porque tiene que ser así. De por qué tenemos que ponernos un reto muy cabrón para hacerlo. Y si no cerramos el podcast y seguimos, cero coherencia con lo que hablamos en este podcast, con lo que hablamos en mi podcast. De estos podcasts, tú ahorita hablaste como que cuál es el propósito de Coaching Master y es, al final es a través de tu inspiración inspirar a los demás. Y si no somos capaces nosotros de inspirarnos a mejorar nuestras propias capacidades y nuestros propios límites, ¿cómo esperamos que la gente viva inspirada? Claro. Entonces me incomodó un montón, es un número muy grande el que me puse, igual que tú. Y Sí, es casi es un por 5 literal. siento que está muy bacano entender que podemos hacerlo. Lo que pasa es que nos aterra. Pero si ese perro no nos impulsa a correr durante estos 30 días que tenemos, un poquito más, no va a pasar lo que queremos que pase. Pero si en estos 30 días, tal vez estos 30 días, pues, tu podcast puede crecer más que los anteriores 365. Y tal vez seguramente sí. Y tal vez igual el mío. Pero porque tenemos que esperar a que pase esto. Y yo quiero vivir en una práctica diaria de dar lo máximo cada día. Y sentir que está siendo así, siempre. ¿Sabes qué? Sí, no entiendo por qué el ser humano es así, pero sí hay muchos estudios que han hecho. Cuando uno está en el campo de la muerte, es capaz de actuar 3, 4, 5 veces más. Hay uno muy clásico con un ratón. Le ponen un ratón, le ponen el queso al frente y el ratón como que se impulsa a tratar de agarrarlo. En el momento que tú le pones un gato atrás, ¿qué pasa con el ratón? Nunca he corrido tan rápido. Tal cual. Entonces, ¿por qué tenemos que esperar de verdad los seres humanos a que estemos bien enculebrados o a que nos pongan un reto muy cabrón para hacer las cosas? De hecho, te cuento algo. El editor de este podcast, de mi podcast, dijo, si no llegamos a 10,000 suscriptores en YouTube, no me pagues el sueldo. ¿Y sabes qué hice yo? No le pago eso. Le pagué a pesar de que no cumplió el reto. Pero yo dije, pero me dio como tristeza. Pero ¿sabes qué hubiera hecho un hombre que cumple su palabra? Me devolvería la plata. Oh. Claro, por si de pronto está viendo este podcast. Por si de pronto nos está escuchando en este momento. Ahí va el mensaje subliminal. Claro, no, y no solo eso, pero es chistoso, es un buen ejemplo de tengo que cumplir mi palabra. Y sabes que me he dado cuenta que esto aplica en los negocios, esto aplica en las relaciones de amigos, de pareja, de familia, y es que entre más track record tú cumplas de confiabilidad, mejor te va en la vida. Entonces, si yo te propongo esto que estamos haciendo y yo no cumplo y sigo mi podcast, porque el reto es, si yo no cumplo, no sigo el podcast, lo paro, hasta ahí voy, no más. Y tengo un montón de proyectos en rueda al podcast, o sea, el portal más grande de país inmobiliario quiere hacer una alianza conmigo para el podcast. Wow. Está muy cabrón, si yo no lo hago, me estoy cercenando yo solo en un mes. Entonces va a ser muy duro. Pero si yo no lo hago y sigo el podcast, tú vas a pensar que yo no soy confiable. Pero si yo no cumplo el podcast, a ti no te afecta que yo no cumpla mi reto. A ti, tu percepción de mí no va en que yo no cumpla el reto. Tu percepción de mí va en que yo no cumpla mi palabra. Claro, no está pendiente a ver, ay, no llegó y publicó un episodio más. Exacto, entonces eso me hace entonces si yo no publico más, dices, wow, cumplió su palabra. Y aunque yo no haya cumplido el reto porque no lo logré,
Sabemos que es algo que nos duele a ambos. Y yo no publico, tú vas a decir, cumplió su palabra. Claro. Eso hace un hombre de valor. Porque eso duele. Y duele un montón. O sea, y de hecho estoy pensando que deberíamos cortar esto y no hacer apuesta. Está muy duro, pero vamos a hacerlo. De hecho, la invitación para todos los que están viendo este episodio es a que estén pendientes y vigilen los podcasts. Sí, para Y no finales. solo los vigilen, compártanlos, escúchenlos, compártanlos mucho. Suscríbanse. Y denle like. Sí, porque probablemente puede ser uno de los últimos episodios. No, mentira, este podcast va a seguir. Vamos a seguir. Ese reto no nos va a quedar grande. Y sabes que decía un mentor que entrevisté hace poco, tú te pones un reto demasiado grande, lo peor que puede pasar es que quedes más cerca. Puede ser que no logres tu meta, pero si llegas a un 80%, quedaste mucho más cerca que al comienzo. Está duro. Está duro, pero está lindo. Está lindo. Dale, Dani. En un mes vamos a tomar unas cervezas despechadas los dos, ¿sabes? O nos vamos a tomar cerveza celebrando. Para también. celebrar que sí, lo claro. cumplimos. Dani, muchas gracias por el espacio y bueno, para todos los que nos escucharon hasta acá, gracias. Recuerden suscribirse al canal los que están viendo en YouTube y síganos en Spotify y no olviden que en la descripción van a encontrar el enlace para que se unan al grupo de WhatsApp, puede ser una de las últimas oportunidades. Chao, chao. Chao, chao.